Hablemos con Eylon Levy, ex portavoz del gobierno israelí y anfitrión del podcast Israel State of a Nation. Gracias por unirte a nosotros, Eylon. Hola Julia. La semana pasada en el programa discutimos extensamente sobre las acciones insensatas e inmorales de Keir Starmer, Mark Carney y Emmanuel Macron. En particular, Keir Starmer mencionó que reconocería el Estado de Palestina para septiembre en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas sin imponer condiciones a Hamás. ¿Te sorprendió remotamente que los líderes de Hamás hayan dado la bienvenida a eso? Tengo que reconocerlo a Sir Keir Starmer. Realmente se necesita habilidad para meter la pata tan mal que un grupo terrorista prescrito esté felicitando tu política exterior y dándole la bienvenida como un logro histórico. Jamás ve el reconocimiento palestino de la independencia de Palestina como una victoria. Lo está llamando los frutos del 7 de octubre, y si creen que están cosechando los frutos del 7 de octubre, entonces sembrarán otra cosecha. Y eso significa que Stalma, Macron, Khani están alentando a Hamas a cometer más atrocidades bárbaras contra los israelíes, a matar más bebés, a matar más familias, a violar más mujeres, a tomar más rehenes. Les dicen que el terrorismo funciona. Les imploro antes de que sea tarde. Comprendan el daño que están haciendo y cómo están alentando a Hamas a continuar su terrorismo en lugar de hacer lo que debería estar haciendo, que es deponer las armas, liberar a los rehenes y dejar que esta horrible Guerra termine. Bueno, en efecto. Y Keir Starmer y muchos de sus ministros, y hemos visto a otros líderes mundiales decir, bueno, obviamente eso también, pero no es una condición. Y también existe ese incentivo perverso de que si no hay un alto al fuego y los rehenes no son devueltos, entonces se reconocerá un Estado palestino. Quiero decir, es bastante insano, aparte de la locura del hecho de que, ya sabes, no puedes reconocer un Estado del que no sabes quién lo gobernaría, quién está a cargo de él. No es una democracia. Tenemos dos liderazgos y organizaciones diferentes, ninguna de las cuales ha celebrado elecciones en 20 años. Tenemos, ya sabes, sin fronteras precisas ni unidas. Hay tantos argumentos de por qué esto no es una cosa ahora mismo. Es notable que no solo nuestros gobiernos, sino también nuestros medios, en particular la British Broadcasting Corporation, quien ya ha perdido toda esperanza en la British Broadcasting Corporation, que parecen equiparar, proporcionar más. Bueno, tratan a los dos combatientes como si fueran moralmente equivalentes. El gobierno israelí, el gobierno elegido de una nación-estado democrática, uno de nuestros aliados y un grupo terrorista prescrito en Hamas, parece que los tratan por igual. Cuando hablan de abandonar las conversaciones de alto el fuego, eso, parecen pensar que ambos lados son igualmente morales. Es bastante obsceno, ¿no es así? Hay una diferencia fundamental aquí. Por un lado, tienes un Estado-nación democrático y por otro lado, tienes una organización terrorista que lanzó una guerra de agresión ilegal, tomó rehenes para esa guerra de una red de paneles militares debajo de los pies de la gente, se niega a devolver los rehenes, secuestra ayuda y se niega a rendirse. Esta es una guerra que necesita terminar, pero tiene que concluir con Hamas aceptando lo inevitable. Hamas debe dejar el poder en Gaza y liberar a los rehenes. Además, otro comentario sobre los medios británicos. Me ha sorprendido cómo los medios británicos han ignorado completamente los dos horribles videos de rehenes que Hamas y Yihad Islámica lanzaron este fin de semana. Pensé que había visto lo peor del terrorismo psicológico de Hamas cuando desfilaron ataúdes de bebés. Pensé que había visto lo peor cuando lanzaron el video de un rehén muerto solo días después de su funeral. Y pensé que había visto lo peor cuando tomaron a un rehén y lo filmaron suplicando por su vida en una ceremonia de liberación de sus amigos. Pero ahora tomaron al pobre Eviatar David, que parece un esqueleto, parece un recluso de Auschwitz, y lo hicieron cavar su propia tumba frente a las cámaras. La Yihad Islámica publicó un video del pobre Ron Broslavsky, él es un héroe. Se quedó atrás en el Festival Nobel para intentar rescatar a los israelíes durante la masacre de Hamas y lo redujeron a un derecho llorón de un ser humano que no puede dejar de sollozar, apenas puede mantenerse de pie, dice que no puede respirar, apenas puede levantarse para ir al baño y está rogando por su supervivencia. Hamas y la Yihad Islámica están sistemáticamente matando de hambre a los rehenes y necesitan atención médica urgente y necesitan salir inmediatamente. Y creo que es una maldita vergüenza que tantos en los medios elijan minimizar la difícil situación de esos rehenes que están siendo retenidos sin ninguna justificación. Pueden seguir culpando a Israel, pero he insistido durante 2 años que esta no es una guerra que Israel quiere, así fue como comenzó. Las imágenes que hemos estado mostrando en pantalla son horrorosas. Tenemos que poner una advertencia para aquellos que las están viendo en YouTube.
Las condiciones son horrorosas. Uno de los hombres, Rom, está demasiado débil para levantarse de la cama. Quiero decir, y necesitas ver las fotos de estos hombres vibrantes, hermosos, jóvenes y en forma antes de que fueran tomados. Es extraordinario. Y tan poca atención a esto. En las últimas semanas hemos recibido mucha atención en los medios británicos y mundiales. Julia, jamás. Estoy haciendo esto porque ellos, déjame saber, nos estamos yendo. Con eso, déjame terminar. Bueno, exactamente. Jamás actúa así porque sabe que no habrá consecuencias. Bueno, exactamente. Hemos tenido mucha atención en, ya sabes, en niños que tienen hambre, que están muriendo de hambre, imágenes esqueléticas de niños. Ahora, sé que te he estado siguiendo en las redes sociales. Algunos de estos han sido completamente expuestos. Uno de los niños en la portada del Express era yo. Tristemente, ha estado en Italia durante los últimos meses debido a un problema congénito. Ha habido un problema en términos de falta de ayuda para entrar a Gaza. Muchas críticas a Benjamin Netanyahu, pero gran parte de las del oeste se basan en que se debe ceder ante las demandas de Hamás. Necesitas conseguir la liberación de esos rehenes y luego necesitas salir y terminar la guerra en Gaza. ¿Apoyarías eso? No es momento de ayudar a Hamás. Los israelíes se enfrentan un dilema imposible. Por un lado, tenemos que recuperar a los rehenes. Por otro lado, tenemos que evitar que Hamás tome rehenes nunca más. Porque si la guerra termina con Hamás aún en el poder, es solo cuestión de tiempo hasta que puedan cruzar la frontera nuevamente, irrumpir en las habitaciones de las personas, tomar a los niños y arrastrarlos de vuelta a Gaza. Y dijeron que lo harán. Han dicho que lo harían todos los días sin falta. Y afirmaron que lo repetirán, precisamente. Incluso los israelíes dicen que hay que darle a Hamás lo que quieran y pagar el rescate, pero luego tendrán que volver a luchar contra ellos porque no pueden vivir al lado de este régimen terrorista. Los israelíes enfrentan una pregunta difícil sobre el precio o rescate que pueden pagar por él. Bueno, ahora eso es lo que pasa. Y la tragedia es que ahora Hamás no quiere un acuerdo en absoluto. No. Está usando a los rehenes no solo para negociar y sobrevivir la guerra, sino también como peones para aterrorizar psicológicamente a Israel. ¿Creen que conseguirán un Estado palestino? Honestamente, dudo que pase en mi vida a estas alturas, pero piensan que lo lograrán sin cumplir con su parte. Les está diciendo que sigan adelante. Pero esto es lo interesante, ¿verdad? Entonces, Gran Bretaña, América y otros tienen una política muy clara. No negociamos con terroristas. No pagamos rescates por rehenes y, sin embargo, exigen que Netanyahu y los israelíes paguen un rescate por los rehenes y que negocien con terroristas. Ahora, lo que puedes entender es que incluso Qatar se alejó. ¿Sabes? Están financiando a Hamás, por el amor de Dios. Incluso Qatar se alejó de la mesa de negociaciones como una de las partes en las últimas semanas, porque las demandas de Hamás eran tan irracionales. Israel está pagando, ¿sabes? Gastando, enviando cientos y cientos de prisioneros condenados y terroristas de vuelta a Gaza a cambio de cada uno de sus rehenes que están recuperando, incluso por cadáveres, extraordinariamente. Y sin embargo, nos dicen que Hamás básicamente está diciendo, a menos que Israel acepte, sabes, grandes liberaciones y cada uno de los soldados de las fuerzas de defensa de Israel fuera de Gaza, punto final y nunca regresando, no liberarán a esos rehenes. ¿Es algo que la gente olvide a Netanyahu, más allá de si les agrada o no, o de los cargos de corrupción en su contra? ¿Es algo con lo que una persona razonable podría estar de acuerdo? Un buen punto. Escuché una entrevista, creo que del secretario de Negocios británico en la British Broadcasting Corporation. Lamento que hayas tenido que escuchar, sí. Si habría alguna condición. Él dijo que Hamás es un grupo terrorista y no negocian con terroristas. Este es un caso clásico de haz lo que digo, no lo que hago. Cuando en la siguiente frase puede pedir a Israel que negocie un alto al fuego con los terroristas. La realidad es que quien quiera que esté en el poder en Israel tendrá que lidiar con la amenaza de Hamás, cuyo objetivo es la destrucción del Estado de Israel. ¿Sabes? El 7 de octubre no fue solo un ataque terrorista, fue el disparo inicial de una guerra regional contra Israel. Hamás esperaba atraer a Hezbollah, los hutíes, Irán y otros representantes regionales el 7 de octubre. Bueno, ellos Lo intentaron. un ataque total en todos los frentes. Lo intentaron y arruinaron espectacularmente el tiempo. Pero ese era el plan del régimen iraní de usar a Hamás para lanzar una guerra regional total que llevaría al colapso del Estado de Israel. Y quien quiera que esté en el poder en Israel tendrá que lidiar con el hecho de que hay un grupo terrorista yihadista en Hamás en Gaza que está jurado a la destrucción de Israel. Y así, incluso aquellos que están diciendo que saquen a los rehenes ahora, terminen la guerra, paguen el rescate, denle a Hamás lo que quiere, también están diciendo y luego eventualmente tendremos que volver y luchar contra Hamás en una fecha posterior.
Nadie en Israel piensa que podemos conseguir un alto al fuego con Hamas diciendo eso. Y esto es realmente importante porque cuando los líderes mundiales están diciendo que Hamas no puede tener ningún papel en el futuro de Gaza y también debe haber un alto al fuego inmediato. Un alto al fuego inmediato dejaría a Hamas en el poder. Entonces, ¿qué tal si, en lugar de pagar a los legisladores, nos ayudas y nos das algunas ideas creativas sobre cómo podemos remover a Hamas del poder? Los líderes mundiales y británicos no pueden pedir a Hamas que deponga las armas. Debe correr hacia... ¿Y cuál es la alternativa? Y cada uno de los líderes mundiales, incluyendo a Keir Starmer, Donald Trump o Joe Biden, antes que él quien sea, Annie McMahon Akron, necesitan preguntarse si lo mismo nos hubiera sucedido a nosotros en la misma escala que le sucedió a Israel el 7 de octubre de 2023. ¿Qué estaríamos haciendo ahora? No negociaríamos con los responsables. Gracias, Eilon Levy. Él es el anfitrión del podcast Israel, Estado de una Nación. Muchas gracias.